lamentable ver cómo el 6 de noviembre del año 1985 el M-19 ingresó al Palacio de Justicia de manera forzosa. Yo era una trabajadora más de la cafetería. Ingresaron de repente, nos pusieron en contra de la pared y nos dijeron que no nos moviéramos. De repente, al momento, empezaron a llegar los militares, empezaron a ingresar por el techo y por las puertas. De repente, el M-19 empezó a atacarnos. Nos tuvieron ahí como rehenes durante 28 horas. Nuestros derechos fueron vulnerados, no nos dieron derecho a la libertad. Nuestras familias no sabían cómo estábamos porque estábamos encerrados. Tampoco pudimos movernos ya que teníamos miedo a ser impactados por una bala. Y simplemente nos tenían ahí. Después llegaron los militares y algunos nos tuvieron retenidos, nos hacían preguntas y si no las contestábamos éramos golpeados o torturados de manera violenta. Algunos de mis compañeros lograron escapar, otros ni siquiera aparecieron. Y lamentablemente el gobierno no dio solución a sus familias. Han pasado más de 40 años y el gobierno no ha sido capaz de brindar la verdad de estos hechos. Por eso es importante no olvidar lo que ha sucedido en el país. Estos hechos de violencia no se pueden olvidar y deberían de encontrar a todas las víctimas. Yo logré salvarme, pero algunos de mis compañeros no, y ni siquiera aparecieron. Por eso existe el Centro de Memoria Histórica, para no olvidar a todas estas víctimas que han sido afectadas por el conflicto armado, para saber cuáles familias no han logrado encontrar la verdad dentro de todas esas personas. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los televidentes. El día de hoy quiero que recordemos uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. La toma del Palacio de Justicia ocurrió en noviembre de 1985. Durante estos 2 días, la violencia dejó una profunda huella en nuestro país. Decenas de víctimas, desaparecidos, y vimos como el símbolo de la democracia era reducido a cenizas. Este capítulo de nuestra historia vimos que se refleja de manera positiva en nuestra actualidad, ya que pues nos recuerda la importancia de la memoria y de la verdad, y de la justicia, pues obviamente para evitar que estos hechos repitan. Además, Colombia no solo ha estado marcado por la guerrilla, sino por el paramilitarismo, ya que sus acciones eran atacar los pueblos vulnerables. Hay también que recordar que estas personas vulnerables ganaban un salario mínimo de sus cosechas, como el café, el maíz. Entonces, los paramilitares los roban sus territorios, los dejaban sin ningún dinero, sabiendo que pues ellos dependían de sus propias cosechas. También queremos recordar que con estos hechos no queremos abrir una herida, sino más bien tomar conciencia para que nunca más haya violencia en el camino de la sociedad. Muchas gracias. El palacio ocurrió en Bogotá un 6 de noviembre de 1985, donde el grupo M-19 interrumpió e ingresó al Palacio de Justicia, mientras que ellos celebraban una Corte Suprema de Justicia. También ahí interrumpió las guerrillas porque según ellos, que el M-19 quería que tuvieran un debate justo. Em, Ahí se encontraba el presidente de la República, ya que iban a hablar sobre el acuerdo de paz. También eh, hubieron, hubieron 98 civiles muertos y 11 civiles desaparecidos. Los desaparecidos, algunos fueron forzados, ya que se dieron cuenta que algunos civiles como trabajadores de la cafetería hacían parte de la guerrilla. Los muertos pues murieron ya que eh, entraron al Palacio de Justicia con tanques eh, explotando y así.
Mientras sucedía la toma del Palacio de Justicia, donde los que pertenecían a la guerrilla se enfrentaban a la Fuerza Militar Armada de Colombia, donde los civiles que lograban salir del Palacio de Justicia eran llevados a la Casa del Florero, ubicada en la Plaza de Bolívar, cercana al Palacio de Justicia por los militares, donde los civiles pasaron a ser unos rehenes y de paso fueron interrogados por los militares, donde llegaron a ser agredidos porque creyeron que eran pertenecientes a la guerrilla pese a no estar uniformados. Mientras tanto, el Estado de Colombia, queriendo detener el conflicto armado, le ordenaba a los militares directamente poner un alto al fuego y retirarse. Sin embargo, los militares hicieron caso omiso y continuaron con la batalla, la cual duró aproximadamente 28 horas entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Al final de todo este conflicto, hubo un total de 97 personas muertas y 11 personas desaparecidas. Algunas otras fue que también el M-19 tenía algunas alianzas con el cartel de Medellín y por eso también fue que muchas personas afirmaron que por eso pasó el incidente de la toma del Palacio de Justicia. Todo este evento también dejó al país con muchas dudas, sabiendo que no sabían si de pronto ellos iban a decir cuál iba a ser la fuerza que iba a tomar el Estado frente a todo esto, sobre también los derechos humanos. Ya sabiendo, tras todo lo que pasó con la toma del Palacio de Justicia, se pudieron dar algunas afirmaciones, varias críticas, varias investigaciones que pues daban opiniones diferentes. Por ejemplo, que el M-19 afirmaba al incumplimiento del gobierno. El gobierno no le respondía correctamente gracias al Tratado de Paz. Entonces el M-19 tuvo que acudir a esto, especialmente Betancourt, que fue uno de los principales que hizo el aliado, y esto no daba resultados frente al cese del fuego que hubo la guerrilla en esta época. Frente al ataque que pasó en la cafetería en ese momento estaban los que administraban y algunos empleados. Por ejemplo, estaba Héctor Beltrán, Cristina del Pilar, Gloria Estela, que pues esta mujer estaba en estado de embarazo, y Bernardo Beltrán. Estos casos fueron muy preocupantes porque no se sabe si algunos murieron en el acto o simplemente desaparecieron, porque cuando encontraron restos de personas no sabían realmente cuál era la identidad gracias al incendio. Muchas personas afirman que fue la fuerza militar que la sacaron del palacio y esas las llevaron para la escuela de caballería, o también que las llevaron para la casa del florero. No se sabe realmente qué pasó con esto, aún todavía actualmente es una confusión porque en el momento de entregar los cuerpos donde estuvieron los restos de algunas personas fueron no identificados, hubieron varias confusiones en las tumbas, entonces no se sabe realmente cómo fue que pasó, solo se llenan de algunas afirmaciones de lo que pasó porque según algunas investigaciones, el gobierno prefiere quedar realmente la verdad de lo que pasó en el incidente, quiénes fueron los verdaderos culpables, quiénes fueron lo que realmente provocó y qué pasó con todas estas personas que realmente desaparecieron o fueron muertas y no identificadas. También hay que tener en cuenta que hubieron casos donde se hizo una mini justicia, por decirlo así. Por ejemplo, el excomandante Alfonso de Plazas, que fue retirado y fue condenado judicialmente, ya que fue uno de los involucrados que en el momento de interrogar a las personas que no tenían la culpa del conflicto que había en ese momento, hubo malos tratos, hubo torturas y algunas incidencias que llevaron a personas hacia la muerte. O Oscar William Vázquez, que este fue condenado a 40 años gracias a alguna participación que tenía con el B2 militar. De ser un lugar donde se hacía justicia y donde habría buena seguridad social, ahora lo consideramos los colombianos como un símbolo, una herida de desconfianza que dejó el país. En ese momento se abrieron varias heridas donde hubieron críticas nacionales e internacionales sobre la fuerza pública. Ya para finalizar, se podría considerar que este acto dejó varias heridas, varios enlaces, varias cosas que aún siguen vigentes. El centro de memoria frente a las personas, a los asesinados, a los magistrados constitucionales,
fue un impacto que aún sigue vigente y los colombianos aún que sufrieron la pérdida de sus familiares siguen luchando contra la verdad. En este momento tenemos nosotros la crítica de que en este momento la Corte Constitucional ahorita se está reconstruyendo, pero dejó con márgenes. Por ejemplo, empezó a criticar cómo la fuerza militar colombiana ahorita tiene varios abusos frente a las poblaciones, frente a los campesinos, frente a todo lo que está pasando, donde se están vulnerando todos los derechos civiles, que esto está afectando mucho la economía del país y está dejando una... Gracias a todo esto, fue un impacto muy fuerte hacia el Estado colombiano, ya que el presidente Betancourt fue muy criticado ya por romper las reglas y el tratado de paz que tenía con el M-19. Fue una desalianza muy fuerte que causó varios problemas. También la muerte de varios magistrados constitucionales. Esto retrasó el proceso. De ahí fue donde los narcotraficantes aprovecharon el momento que el país estaba debilitado y no tenía ninguna fuerza ni tenía ningún respaldo para hacer algo contra la lucha contra el narcotráfico. Esto es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado y espero que hayan hecho una buena reflexión social.